¿Cómo están? Buenas noches. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, no sé si les compartiste quizás el enlace en el grupo de WhatsApp, por favor, a los compañeros y compañeras. No, dicen, es que yo no estoy en el grupo, de hecho, justo entraba para poderme integrar, pero no tengo relación con nadie de los que está en el grupo. Ujú. ¿Alguien más entró? ¿Alguien más salió? Si alguien entró un ratito y salió. Ujú. A ver, son 9:06. Yo creo que vamos a empezar, pero lo que pasa es que más que empezar, es que quiero ver la lista de estudiantes, a ver si tengo. Lo que pasa es que hubo un par de ingresos que mandaron hoy día, justamente.
Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Licen, le quería informar, los otros estudiantes no ingresan, es que todavía seguimos en clases de realidad. Ah, ya. ¿Y por qué no ingresa? Porque todavía el licenciado no nos deja salir de la clase. ¿Cómo no les deja salir? O sea, es que todavía nos sigue dando indicación. Pero díganle que tienen clases, pues. Sí, Licen, ya va a ver si alzo la mano para intervenir. Claro, dígale ya, profesor, tenemos clases en la otra materia, por favor. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Saúl, Saludos, profe. qué gusto Le verlos. llegó un correo por ahí, profe. A ver, miremos. Le decía que no lo tome en cuenta nomás porque no sabía todavía manejar, como recién activado una plataforma, no sabía cómo llegar al link de la clase, Ya. pero ya estuve revisando y ya lo encontré. Perfecto. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué hay de novedades? Buenas noches. ¿Por qué se atrasan? Cuenten. Estábamos en Es otra que chat. ¿Cómo? Me escuché, perdón. Ya, perdón, es que estábamos en la otra clase porque había tenido el horario mal y había pensado que su clase era de 9 a 10 de la noche. Perdón, de 8 a 10 de la noche. Entonces, ahorita ya dijimos que o sea, nuestra clase, sí, su horario estaba mal y que nosotros ahorita a las 9 tendríamos clases con usted. Pero entonces ya por eso nos dejó salir ahorita y dijo que perdón por la demora y que le disculpe. Ya, ok. Bueno, desde ahora vamos a tomar lista 9 y 5, 9, 9 y 5, así que quien no esté ya queda rezagado por quedarse en otros lados, ¿de acuerdo? Tiene que organizarse con el otro docente también. Bueno, bien, chévere. Me alegra que ya estén de regreso. Sobre todo porque es una hora que tenemos que aprovecharla, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, bienvenidos. Esta es nuestra primera clase de lenguaje corporal de parte
todo el cuerpo docente, quiero desearles un buen inicio de semestre. Como ustedes saben, hemos tenido algunos problemas técnicos precisamente de horarios, de matriculaciones. Entonces, vamos a trabajar. En este semestre voy a decidido tomar, digamos, la sugerencia de algunos estudiantes de generar un grupo de WhatsApp para que sea mucho más dinámico y la comunicación sea mucho más directa, precisamente por estos pequeños huecos que ha habido y ruidos a partir de los desfases tecnológicos. Y de esta manera yo les mandé incluso a algunos estudiantes un WhatsApp con el código del Teams del grupo y con la clase de hoy día, ¿no es cierto? Les llegó. Creo que a 3 o 4 personas que subieron su teléfono a WhatsApp. No, a ver, para ser exactos, le mandé a Jessica, ¿está aquí? Jessica Liliana. Sí, aquí está. Y te llegó el WhatsApp. Ah, sí, me llegó al WhatsApp. Ok. Ya. ¿Podrías eso rebotar, por favor, al grupo de WhatsApp grande que ustedes tienen de su aula? Listo, ya envié. No, hijo. Hace rato. Bien, perfecto. ¿Quién ha encendido el micrófono? Richard. Mil disculpas. Ya, te estoy poniendo. Y también, ustedes tienen un grupo, ¿no? Del aula. Sí. Ok. Ok, entonces, por favor, alisten sus celulares. Les voy a compartir el código del grupo de esta clase y también lo voy a poner para que lo puedas tú compartir. Parece que no te están llegando los mensajes. Por favor, escaneen y añádanse al grupo. Está eso, voy a mandarle a... Está Andrés Alexander aquí. Sí, profe. Ok, te estoy enviando en este momento un mensaje para que lo robates al grupo, por favor, que tienen ustedes. Ya, en este momento. Bueno, ya, ahí te mandé. En el chat. Sí, ahorita en el WhatsApp te acabo de poner. Bien, ok. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Es que como ha habido, como digo, pequeños ruidos con el tema tecnológico que ya estamos solventando. De hecho, este fin de semana el cuerpo técnico de la Universidad Central va a trabajar arduamente justamente para solventar eso. Pero la idea es que ustedes no pierdan ningún día
Y en el caso de esta clase, ustedes van a tener una pregunta, justamente el anterior docente seguramente les dio la pregunta del foro. Entonces, la idea es que ustedes tengan tanto los insumos que vamos a recibir en esta clase como el foro, la pregunta del foro que ustedes tienen para trabajarlo. Entonces, de esa manera ustedes van a trabajarlo y en el momento que la plataforma ya esté 100% operativa, pues ustedes suben el foro y no hay ningún problema, no han perdido ningún día, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cerrar esto y compartir en cambio la pantalla para la clase. Y acá. Ya, si están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Ah, profe. estoy compartiendo como PDF. Un segundo, acabo de dejar de compartir porque la imagen no es. Sí. Ahí sí. Ya, estaba compartiendo desde el PDF. Perfecto. Bien. Ok, entonces les decía que esta clase es una clase bastante dinámica. Nosotros vamos a ver cine, sobre todo, obras de teatro. Vamos a intentar adentrarnos en esta clase de manera participativa, sobre todo porque es una de las clases que a nosotros, en este caso, nos gusta trabajar de manera horizontal esta clase, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, yo genero la facilitación, el contenido lo vamos trabajando en una metodología que se llama clase invertida, ¿no? Entonces, yo desde esta perspectiva, yo quiero darles como la más cordial bienvenida a esta asignatura denominada lenguaje corporal y manejo escénico. Siempre para mí, digamos, desde esta perspectiva, como les decía, educomunicacional, eh, es un gusto tenerles aquí, espero irlos conociendo. Es un grupo pequeño, no es tan grande, por lo tanto, nos vamos a ir conociendo en el transcurso de este semestre. Para mí, vuelvo a insistir, les quiero dar la más cordial bienvenida por parte de la universidad y contarles un poco que durante esta clase nosotros vamos a ir abordando eh, lo que son las definiciones y los enfoques de la expresión corporal. ¿Por qué es importante esta asignatura? Porque esta asignatura nos transversaliza en toda la carrera, porque ustedes van a ver semiótica en el siguiente semestre, ustedes van a ver análisis del discurso también, y ustedes van a ver varias materias que tienen que ver mucho con esto que nosotros vemos, que es la lectura, digamos, desde esa perspectiva que viene a ser como la antesala de la semiótica, es la lectura de las capacidades que nuestro cuerpo puede desarrollar en diferentes contextos, es decir, social, artístico, educativo. Y para eso nosotros vamos a mirar cine, vamos a ver obras de teatro que nos permitan lograr participar y lograr entender cada capítulo, cada subtema, cada tema y cada unidad de este semestre. Al finalizar esta clase va a haber una pregunta que ustedes van a trabajar dentro de lo que se denomina el foro y la idea es que ustedes tengan una participación activa, pero sobre todo esa participación activa va cargada de una reflexión. Por lo tanto, es importante que no sé si estoy grabando esto, perdón. Esto es súper. Ah, sí, estoy grabando. Perfecto. Entonces es importante que ustedes vuelvan a ver esta grabación, pero también que recurran a los materiales que se van a compartir aquí y que de hecho yo les voy a enviar. Y para eso justamente es el grupo que ustedes están ahorita levantándose. Todo esto está en la plataforma del aula virtual, por supuesto. Eso es, digamos, parte de la metodología de mi clase es que aquí yo suelo volcar la participación. Ya se van a dar cuenta, siempre suelo estar como nombrándoles para calificar participación en clase, entonces suelo forzar la participación. Y gracias por el eco, Pau.
Bien, entonces les decía, ¿no? Vamos, esta clase lo que intenta precisamente es que ustedes participen académicamente dentro de la plataforma del aula virtual, pero que la clase en sí sea más, digamos, desde la perspectiva académica, pero desde una perspectiva que ustedes puedan generar el contenido y también opinar al respecto. Es decir, aquí no va a haber ninguna opinión que no sea correcta, sino que todas son opiniones válidas y que siempre van a estar dentro y en el marco de la asignatura que nosotros estamos mirando, ¿de acuerdo? Pero para eso es fundamental que ustedes tengan un compromiso dentro de la, digamos, adentrarse en la actividad colaborativa que implica no solo participar en clases, sino también entender cuáles son, digamos, los mecanismos de evaluación frente a la, digamos, este foro que se denomina el foro que tiene esta pregunta generadora. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, les decía, ¿no? Esta primera clase se denomina como la unidad 1, la evolución y la expresión corporal. Para quienes no me conocen, yo les paso un correo. ¿La ves, Pau? Entiendo que quiere participar. Ya, estoy ahorita, si ustedes se dan cuenta, tengo dos monitores estoy conectado en dos cuentas, entonces estoy monitoreando justamente para no, digamos, no perderme justamente. Hasta ahorita estoy poniendo ya modo el monitor precisamente para ver las personas que están con los micrófonos abiertos para darles la palabra, ¿de acuerdo? Bien, entonces, les decía que parte de esto es mm, conocer, digamos, cuál es la definición de expresión corporal, que esta materia, digamos, esta asignatura nos evoca y nos llama justamente a participar dentro de lo que es este semestre, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh, si nosotros pensamos, eh, cuando nos encontramos con alguien, cuando conocemos a una persona por primera vez, eh, tenemos una impresión, ¿no? Entonces dices, no me cayó bien, o me cayó bien, me parece buena persona. Y el tema es que no te has cruzado antes palabra con esa persona, no has tenido ningún tipo de relación, pero tú generas una impresión a partir de la primera impresión, que es el lenguaje no verbal, ¿sí? Por eso es importante esta materia. Entonces, una simple mirada, una simple postura, te genera a ti una impresión y puede decir más que 1000 palabras. Entonces, esto no es, digamos, subjetividad, no es magia, sino que es lenguaje del cuerpo actuando y que por lo tanto tú empiezas a leer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos, digamos, es ir entendiendo precisamente cómo funciona esta asignatura. Entonces, imaginémonos por este momento cómo el cuerpo genera, digamos, este idioma secreto y este idioma secreto nosotros lo vamos a ir entendiendo durante estas clases, ¿no? Este idioma secreto que no necesita palabras, pero que nos genera empatía, porque generamos una conexión. Cuando hablamos de empatía, generamos una conexión. Entonces sabemos, ahí, ahora digamos, vamos a ir viendo en el transcurso del semestre, cómo existe estas expresiones universales, por ejemplo, la felicidad o la incomodidad, o la rabia, o la tristeza. Entonces resulta que reconocemos que un niño puede estar en África, puede estar en China, puede estar en Canadá, puede estar en Ecuador, o puede estar en Esmeraldas, o aquí en mi casa y está llorando de tristeza, o está feliz, está sonriendo, ¿sí? Y eso se transversaliza independientemente se vuelve universal. Hay unos gestos universales, pero también hay unos gestos que son muy culturales, son muy nuestros, muy ecuatorianos, ¿sí? Por ejemplo, o muy latinoamericanos. Por ejemplo, el acercarse. Eso es parte, digamos, como un spoiler, si quieren verlo. Voy a hacer un spoiler tanto de los semestres que se vienen, digamos, de semiótica, como de las unidades que también se vienen, que es la parte de la prosémica, que implica digamos, el uso del espacio en términos sociales, es decir, el espacio social, el espacio privado y el espacio íntimo, ¿de acuerdo? Que son como los tres principales espacios dentro de la prosémica. Entonces, claro, el latinoamericano
tiene el espacio social mucho más cercano. Entonces tú estás ahí como bailando. O sea, ahora mismo se me viene a la mente esta nueva canción de Bad Bunny del último baile. Entonces tú ves que alguien está bailando y no sabe bailar nada, pero está acercándose porque es muy latinoamericano eso, ¿no? Esto en Europa no pasa, ¿no? Tú miras cuando escuchas raves o electrónica que hay cierto distanciamiento y no hay tanto apego como en lo latinoamericano. Entonces, esto es más cultural. Entonces, todo esto nos vamos a ir transversalizando a partir de la cultura. Cuando nosotros nos cruzamos con alguien en un pasillo, por ejemplo, con nosotros nos cruzamos en el mismo metro, o en la misma universidad, colegio, espacio donde estés, y te cruzas con una sonrisa con alguien, plan coqueteo o lo que sea, creas una conexión, ¿no? Entonces tú, digamos, sientes ese feedback, ¿no? Es decir, sientes esa explosión, ese nerviosismo, y sientes, digamos, que algo pasa ahí, ¿no? Entonces, hay diversos autores frente a eso que trabajan precisamente este tema, ¿no? Uno es Andrés, autores como Ortiz, perdón, Ortiz, Arteaga y Rueda, que nos explican eh, esta lengua silenciosa que es el lenguaje corporal, que es capaz de transmitir emociones, ¿de acuerdo? A ver, mm, Ariana Charlene, Ariana Charlene, ¿estás ahí, Ariana? Sí, no me da no está compartiendo por el celular. Me pide por el celular. ¿Puedo seguir? No se te escuchó nada, Ariana, ¿no? Ok. Delimar, Piedad, vamos, dos mujeres, dos hombres. Sí, magíster, buenas noches. Hola, Deli, ¿cómo estás? Disculpe, es Dalimar. Dalimar, perfecto. Un segundo, de una vez lo anoto para futuras referencias. Dalimar. Dalimar. Ok, Dalimar. Cuéntame cómo, digamos, has visto esto que te estoy conversando. Estamos conversando con ustedes en términos de el lenguaje del cuerpo, en términos, digamos, de TikTok, por ejemplo. Te hago esta pregunta más aterrizada inclusive. ¿Quién es el protagonista eh, en las redes sociales de Instagram o de TikTok? El Estamos hablando de protagonista esta, forma. estamos hablando de esta materia, por supuesto, ¿no? Sería la persona que realice el video, ¿no? Ok, claro, sí, por supuesto. Esta materia, ¿cómo se llama esta materia? Expresión corporal. Lenguaje corporal, más bien. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué crees que es, digamos, protagonista en estos reels de Instagram, de TikTok, en estos bailes, en estas selfies? La manera en la que las personas se llegan a expresar, de de alguna forma se podría decir, a comportar. Porque Ujú. si, por ejemplo, si una persona en un video demuestra empatía, claramente va a llegar a sentirse de algún modo identificado de las diversas personas que logren ver. Muy bien, correcto, correcto, muy bien. Muy bien, gracias, súper bien, me encantó eso.
José Luis. José Luis, ¿estás por ahí? Sí, profe, le escucho. José Luis, entonces, un poco empatando todo lo que hemos visto y con lo que decía la compañera, eh, Dalima. Entonces, cuando vemos estas redes de Instagram, de TikTok, y vemos que de fondo está sonando música o está, digamos, sonando cualquier cosa, porque es un sonido, evidentemente, que se monta, eh, ¿cómo expresa, digamos, la persona? O sea, ¿cuáles son las herramientas que utiliza para expresar la persona en esos reels, en esos videos? Porque por lo general son audios montados, ¿no? Casi muy pocos son, digamos, del 100% de videos, el 80% son bailes, ¿no? O sea, por lo tanto son audios montados. Sí, buenas noches, magister. Disculpe, la cámara no lo puedo encender por lo que estaba conduciendo y tuve que parquear. Entonces, bueno, con respecto a eso, sería todo lo que es la expresión corporal, que nos da a entender más que todo. eh, bueno, ahora todo lo que son el tema de bailes, ¿no? En TikTok y todo, nos dan a entender algo que quieren expresar por A o B circunstancia a todos estos creadores que son ahora de contenido. Entonces, todo lo que es expresión corporal que ellos manejan, porque como no hay el tema del habla en ese entonces considero que sería eso. Sí, perfecto, muy bien. Las dos, como les dije, las dos, digamos, todas las expresiones que se hagan, en este caso las dos son correctas. ¿Por qué? Porque claro, el cuerpo es el que se vuelve instrumento de comunicación. Entonces, de hecho, las coreografías que dicen, no sé, que hacen en forma de corazón, que la mente está pensando, que el corazón se rompió, o sea, el cuerpo empieza a hablar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, que es algo, digamos, que está ahí, que lo vemos cotidianamente, eh, nos damos cuenta que precisamente ese cuerpo tiene una capacidad de desarrollar expresiones, digamos, y la persona desarrolla expresiones a través del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, digámoslo así, digamos, estamos transversalizados precisamente hoy culturalmente por el lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, eso quizás es notorio precisamente en estos bailes, ¿no? Es decir, como un mensaje profundo, cuando digo profundo me refiero que lo sintetizas, digamos, en una canción, nos genera, digamos, esta capacidad de lograr entender a través de la corporalidad. Entonces, no solo son actores o bailarines, sino que, digamos, toda la comunicación lo vemos cotidianamente. Nosotros permanentemente cuando saludamos con alguien, cuando vemos TikTok, cuando estamos conversando con alguien, miramos cómo el lenguaje corporal se expresa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido y en términos de spoiler, volviendo a TikTok y a Instagram, el lenguaje corporal no es moverse bonito, ¿sí? Es, digamos, en términos académicos, ahora que lo vemos, es redefinir algo que hacemos todo el momento desde que nacemos, sin darnos cuenta, y que nos permite a nosotros comunicarnos. Es decir, cuando usamos, por ejemplo, WhatsApp también, como spoiler también les hago esto, vamos a ver un texto maravilloso que habla sobre el uso de los emoticones como un- una apuesta, si quieres verlo así, a tratar de sopesar, es decir, de no reemplazar, sino más bien de apoyarse en vista de la carencia del lenguaje corporal en el lenguaje escrito, quizás usando un emoticón, puedes bajar la densidad del lenguaje escrito y volverlo, digamos, como más humano o fortalecerlo a través de los emoticones, que es lo que tú podrías hacerlo cuando estás hablando personalmente. Pongo un ejemplo. Si yo les digo en el mismo chat de WhatsApp, les pongo y les digo, entren a clase si no tienen falta, es digamos, un texto plano que Karina puede leerlo Karina Cecibel puede leerlo como un tono amenazante o enojado del docente, pero
si yo le pongo, entren a clases, si no tienen falta, y le pongo un emoticón de gafas de estas, no sé, estas gafas o de rogar o de sonrisa, eso implica que, digamos, estás bajando ese lenguaje a algo mucho más suave. Entonces, estoy poniéndolo mucho más, más humano, si quieres verlo así. Y es importantísimo eso ahora, ¿no? Porque hoy por hoy la inteligencia artificial, y ahí va otro spoiler de los contenidos que vamos a ver en este semestre, y es que ustedes han visto, como paréntesis, ustedes han visto la película Terminator, ¿no? Alguna de las películas, creo que no sé, no recuerdo cuál. Catherine, Julissa, Sí, sí, profe. Catherine Julissa. Sí, profe. Buenazo. Ok, Buenas noches. hola, buenas noches. Hay una escena en esa película, no recuerdo en cuál, ustedes me dirán, eh, que el robot le dice al chico, le dice, qué es lo que sale de tus ojos, ¿no? Él estaba llorando, ¿no? Claro, él no entendía, porque no entiende la expresión corporal de la tristeza, ¿no? Esto es interesantísimo porque la inteligencia artificial no lee eso, o sea, tú llegas. Erika Paola, cuéntanos. Les sé mil disculpas, no sé, creo que se aplastó. Bueno, pero cuéntanos un poco cómo estás viendo la clase. Estoy en la laptop, pero como que se me apaga, le meto un ratito en el celular. ¿Ok? Bien. Después ya te pregunto algo, ¿ya? Ok, entonces, las, la- los aparatos tecnológicos que tenemos ahora, como el de iPhone, como el de Amazon, que no quiero decir su nombre porque evidentemente reconocen mi voz en este momento, se van a activar, pero estos dispositivos del home internet que le conocen, el internet de casa, el internet de las cosas, no detectan el estado de ánimo. Entonces, tú puedes llegar y decirle el nombre, ¿no? Voy a inventarme otro nombre porque se me activa a mí la, la susodicha que está ahí de Amazon. Pero bueno, entonces tú puedes decir Alicia, pon música y pues te va a poner, así estés triste. Y el reto de la inteligencia artificial es leer el lenguaje corporal del emisor. Esto es un texto que ustedes tienen en la unidad, en una de las unidades y que es espectacular porque están trabajando precisamente los desarrolladores para poder leer las expresiones corporales y detectar cuando está triste. Entonces tú llegas y te va a mirar, te va a decir, estás triste, estás mojado, te voy a poner esta canción, te voy a encender la calefacción y así sucesivamente. Y ya no necesitas tú, digamos, mentir de un estado de ánimo al Internet de las cosas. Eso fue como spoiler, ¿ok? Bien. Entonces, estos autores que ustedes tienen en la lámina, ahora mismo, ellos definen, Ortiz en este caso, que ustedes tienen en el compendio, él nos dice que la expresión corporal es un instrumento educativo. ¿Qué significa esto? Que sirve como una herramienta para ayudarnos a conocernos mejor. Y esto, ojo con lo que les digo, porque eso es oratoria. Ustedes van a ser están en primero, por lo tanto en 9 semestres, en 8 semestres van a ser DIRCOMs, y una de las cosas más importantes de su rol es ser relacionista público, por lo tanto la oratoria al momento de abrir las ruedas de prensa, por ejemplo, es importantísimo y es fundamental. Y eso implica pararse frente a los medios, abrir o presentar a una autoridad, y esto, digamos, es el conocer tu cuerpo. Cuando tú entrenas a una autoridad, digamos, a un ministro o a un gerente de una empresa para enfrentarse a un medio, implica que tú debes conocerte para enseñar a la otra persona. Entonces tú debes conocer lo que se denomina media training y por lo tanto la expresión corporal es importantísima el dominio. Es decir, esta materia ustedes la van a transversalizar en todo el semestre. Y esto implica, como dice Ortiz, es conocer mejor. Entonces, y para conocerte mejor, eso implica, digamos, que si tú te conoces mejor, vas a lograr conocer
cómo manejas tu cuerpo y por lo tanto dónde puedes dar énfasis, cómo expresarte con libertad, cómo comunicar mejor, sin depender de palabras. Entonces, cuando vemos los discursos, hoy por hoy, que el domingo va a haber elecciones, podemos hacer un análisis semiótico. Evidentemente, esta materia es de lenguaje corporal, pero transversaliza eso. Podríamos hacer un análisis semiótico de los principalismos de cómo mueves los cuerpos, digamos, cómo mueven los cuerpos los candidatos. Es muy bonito esto. Entonces, va a generar, digamos, esta capacidad de comunicar sin palabras, ¿no? Entonces, esto es la clase que vemos ahora. Arteaga, por otro lado, aquí está. Arteaga, por otro lado, va más allá, ¿no? Entonces, él dice que la expresión corporal es, la expresión cultural es un lenguaje para él. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a leer ese lenguaje. Y yo coincido con Arteaga. ¿Saben por qué? Y capaz ustedes que sí. A ver, voy a buscar a alguien aquí en el aula. Mm, mm. Santiago Paul. Buenas noches, Magister, dígame. Hola. Una pregunta. ¿Tienes tú, espero que sí, y si no, pues que, digamos, alguna persona mayor, a un abuelo, alguna o madre mayor, que te alguna vez te ha preguntado así como, ¿qué quiere decir estos emoticones? No, Ok, lastimosamente no. ok. ¿Alguien? ¿Rudy? ¿Richard? ¿Renata? ¿Nicole? ¿Nayeli? Bueno, en mi caso, mi papá, porque él no estaba como relacionado con ahora con los teléfonos de tecnología, incluso hasta ahora poco él usaba los de tapita nomás, porque él decía que para que lo llamen era suficiente, ¿no? Pero como ahora vive en el campo, entonces ya le toca usar ahora el wifi, le tocó cambiar de teléfono. Entonces, cada vez que nosotros le mandábamos un dibujito, él decía, ¿y dónde los encuentro? ¿Y qué me quieres decir con eso? Decía, envíame un audio porque yo no te entiendo. Perfecto. Eso es lo que es el lenguaje corporal también. Es decir, o sea, lo que plantea Arteaga es que es un lenguaje al igual que los emoticones. Entonces, claro, no entiendes, digamos, ¿qué me está poniendo? De hecho, yo he jugado estos retos de comunicarse solo con emoticones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que me está diciendo con esto, no? Eh, Ahora bien, si el lenguaje corporal también, como lo plantea Arteaga, es un lenguaje que hay que leerlo, eso implica que nosotros tenemos un lenguaje para cada persona. Y ojo con lo que les digo, porque eso, digamos, Rueda lo define de esa manera, ¿no? Eh, no es lo mismo cómo te comportas tú con tu novio que con tu amigo. No es lo mismo cómo te comportas tú con tu padre que con tu novio, en términos corporales, ¿no? Es decir, por ahí está el tema de cómo tus nerviosismos cuando tú pides permiso y otra cosa es cuando sales de farra o cuando estás, digamos, seguro de, o cuando estás exponiendo, por ejemplo, ahora mismo en la clase, no sabes qué decir. Es decir, el lenguaje corporal se expresa de tal manera que no es universal en términos de una sola persona, sino que va cambiando de acuerdo a este ejercicio que se va generando a partir de la cotidianidad, ¿de acuerdo? Entonces eso plantea este autor, Arteaga. Y Rueda, que esto también lo tienen en el compilado, Rueda, en cambio, él nos lleva, esto, digamos, los tres no van, digamos, en vías paralelas, ¿no? Sino que se van fortaleciendo, ¿no? Rueda nos lleva, en cambio, al mundo del movimiento. Él siempre está, digamos, siempre Rueda va a ser como un sinónimo de lo de la educación física, ¿no? Y dice que la expresión corporal va a explorar siempre el cuerpo, ¿no? Es decir, la inteligencia emocional. Entonces, no solo nos movemos por movernos, dice, sino que cada movimiento puede transmitir una emoción. Y eso no solo es educación física, sino es en el teatro, ¿no? Entonces, una idea, una actitud, tú puedes expresarla. Por ejemplo, cuando caminamos. Entonces, si tú caminas, cuando entras a la casa de tu abuelita, por ejemplo, tú entras y vas, digamos, no sé, tomaste un litro de agua y entras directo al baño porque es como tu casa, ¿no? Entonces llegas directo, caminas con confianza. Pero no es lo mismo que entres a la abuelita de tu novio, de tu amigo o de tu vecina.
porque ahí pues, vas a tener como mucho recelo por dónde es, bueno, acá. Entonces, cuando caminas con confianza, es un ejercicio, digamos, de reconocimiento, ¿no? De conocimiento frente a un espacio que te sientes seguro y otro cuando no. Igual pasa cuando sales, te bajas del bus a las 8 de la noche y dices, aquí corro porque me roban el celular. Eso también es conocer, digamos, tu cuerpo, cómo empieza a reaccionar. Entonces, estás usando tu cuerpo como un canal de comunicación. Y eso es importante. Cuando en el bus guardas tu celular, esto también se vuelve importante, ¿no? Entonces es lindo cómo el cuerpo va comunicando. Entonces, en resumen, la expresión corporal siempre va a ser mucho más que bailes, mucho más que mímica, sino siempre va a ser una forma de comunicar, de educar, y por lo tanto es un lenguaje silencioso que nosotros vamos entendiendo y que esta materia lo que va a hacer es ir entendiendo el sentir y el pensar y conectar a través del cuerpo de manera empática con las demás personas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿cuáles son las corrientes y las capacidades, ¿no? Es decir, lo que nosotros conocemos como las múltiples voces, ¿no? Entonces, si ya hemos definido que el cuerpo nos habla, entonces, si nos habla, es momento de escuchar el cómo nos habla. Porque, claro, no solo se trata de movernos, sino de descubrir que dentro de nosotros existen varias corrientes que hacen vibrar nuestro cuerpo como si fueran, digamos, melodías de canciones. Entonces, cada una compone una sinfonía, ¿no? Imaginémonos por un momento como el cuerpo vendría a ser como un playlist, donde cada corriente, cada representación es un estilo musical, pues está el reggaetón, el hip hop, el rap, el rock. Entonces, cada corriente, digamos, cada corriente representa, digamos, un estilo musical, como un ejemplo para que ustedes puedan entender esto, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, la corriente social, que la voy a marcar, ver si la puedo marcar, ahí está, la marqué, en azulito. ¿Ok? Por un lado tenemos esta corriente social, que es como, yo podría ponerle como el rock, pero quizás también puede ser como el reggaetón, dependiendo de cómo ustedes se sientan. Esto solo es un ejemplo para que ustedes puedan definirlo, pero que suena en una reunión, digamos, entre amigos, por lo tanto es como social, digamos, estamos ahí en ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta corriente está presente en cada saludo, en los abrazos, en cómo nos sentimos cuando estamos con eh, alguien que nos agrada, por supuesto. Es la corriente que nos ayuda a crear vínculos, porque por eso se denomina la corriente social, entonces nos hace crear, oh, me cayó bien, me acerco más, estamos conversando, qué gracioso es esto, qué bonito, lo que sea, ¿no? Entonces alguna vez cuando llegue ese momento, ustedes van a notar cómo cambiamos la postura y no estamos a la defensiva, ¿sí? Cuando estamos con alguien que nos genera confianza, vamos a acercarnos más. Otra vez volvemos al espacio de la prosémica, ¿no? Entonces nos vamos a acercar más. Y incluso, ojo con esto que les digo, incluso a veces hay tacto. Es decir, cuando me refiero a tacto, me refiero a acercamiento un poco más cercano, no sé, que le coges el cabello, que brindan con la cerveza, que chocan las manos, que y hay nerviosismo, ¿no? Esto es la parte social, ¿no? Independientemente, no necesariamente que te agrade a alguien en términos atractivos de pareja, sino me refiero que te caiga bien, porque sabe jugar bien el fútbol, sabe jugar bien ajedrez, entonces dices, al fin encontré a alguien, o le gusta la literatura, le gusta la poesía y a ti también. Entonces generas lo que se llama un partner, ¿no? Es decir, un match, y entonces hay esto, ¿no? Hay este contacto social. Em, Y por otro lado tenemos la corriente filosófica, ¿no? Fisicológica, perdón, fisicológica. Cuando hablamos de esta corriente, que está, y la voy a marcar, psicológica, eh, esta corriente psicológica es mucho más personal. Bueno, evidentemente, como su nombre lo ha dicho, es más, si es psicológica, es mucho más íntima y es
Cuando el ejemplo podría ser cuando escuchas con audífonos una canción. Entonces, esa canción la estás escuchando pues, para ti, independientemente del género, y no estás compartiendo con las demás personas. De hecho, por eso hay personas que están con los audífonos y se aíslan totalmente de, el contexto social, de en cuenta de esta cosa que les estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, ustedes están, digamos, o nosotros estamos utilizando los audífonos y no necesitamos más que los audífonos para conectarnos íntimamente, digamos, con una canción, ¿sí? Entonces, el lenguaje del cuerpo expresa justamente eso, ¿no? Es decir, precisamente este momento como de aislamiento que es más íntimo, ¿no? Entonces, en esta corriente, el cuerpo es, digamos, un espejo de nuestras emociones. Y cuando hablamos de emociones profundas, ¿no? Entonces, em, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir mirando cómo nos sentimos seguros o inseguros o tristes o alegres y el cuerpo va generando esa intensidad, ¿sí? Para no, digamos, para mantenerse seguro, ¿no? Entonces, si tienes recelo, estás con los audífonos, te vas acercando de a poquito, eres introspectivo, digámoslo de esta manera, ¿sí? Ok. Otro ejemplo para, digamos, entender este esta corriente psicológica es, por ejemplo, cuando antes de hablar nos genera un nudo en la garganta, independientemente de con quién. Puede ser para pedir un permiso, puede ser para conversar con el docente, puede ser para conversar alguien con quien te gusta, ¿no? Entonces, antes de hablar en público, sentimos un nudo en la garganta, nos encogemos de hombros, nos hacemos bolita, como dicen, porque es abrazarse a uno mismo cuando necesitamos consuelo. Esto es muy psicológico, de hecho, es lo gestal, de hecho, ¿no? Por eso es que vuelves, digamos, a volverte en este sentido, bolita que denomina, porque es donde te sientes seguro, es decir, en la placenta de tu madre. Ok, esta corriente no busca que igual te muevas así súper alegre, bailable, sino que busca que te reconozcas y que te observes y que te empieces a conocer a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, te conectas contigo. Por eso, digamos, esta materia, además, esta asignatura tiene mucho que ver con el tema del reconocimiento, uno que está muy en boga ahora en psicología, ¿no? El amor propio que se denomina. Por eso, en términos terapéuticos, a propósito de eso, hay muchos talleres de autoconocimiento, el yoga, por ejemplo, ¿no? Dinámicas que nos permiten liberar tensiones con ejercicios, ¿no? Y por lo tanto, esos ejercicios nos permiten, digamos, tener el espacio para reconocer nuestro cuerpo. ¿Ok? Como les decía, esto está muy en boga, sobre todo porque hoy por hoy eh, Bai Chung Han, en varios textos denomina como la enfermedad del siglo, de este siglo, la depresión, el estrés, la ansiedad, la sobrecarga emocional. Entonces, por lo tanto, el reconocer, digamos, el autorreconocerse corporalmente es como importantísima. Por eso es que está muy en boga esto. Ok. Y tenemos la corriente artística. Esta corriente artística, esta sí es una explosión de creatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí sí es como cuando bailamos frente al espejo, nos estamos haciendo el selfie, nos grabamos el TikTok. Entonces, esta corriente artística es la que a nosotros nos impulsa a actuar, a crear, a movernos con ritmo, con emoción. Entonces, ese sentido de moverse es cuando, por ejemplo, cuando escuchas una canción que te gusta. En este caso, Carol Talía. Sí. ¿Qué es lo que sientes qué es lo que siente tu cuerpo, más bien dicho, cuando escuchas una canción que te gusta? Mm, bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, en mi caso yo escucho rock y no sé, a mí me relaja. La verdad me relaja demasiado. Ok, pero ¿cómo tu cuerpo se expresa con eso? O sea, tal vez vaya haciendo como que no mímica, sino como, no sé si más o menos de usted en un concierto de rock. O sea, que además que mueves la cabeza,
que mueves el cuerpo así como que adelante para atrás, de los lado a lado, así. No tanto bailar, pero sí como que tu cuerpo sienta, pues, o sea. Bien, No muy sé si bien. me... Renata, Elizabeth. Bueno, Lizzy, bueno, yo en esa parte confieso, o sea, yo sí soy bien expresiva, ¿Sí? porque cuando yo tengo música que a mí me agrada es como que, uy, estoy como un trompo, o sea, me muevo, voy por allá y es como que, y más si es la música que, la escucho muchísimo, o sea, esté familia, esté alguien conocido o alguien que literalmente no lo conozco, o sea, la música es como que yo simplemente me muevo, o sea, no me importa quién me vea, yo me muevo, ajá. Excelente, bien. Y, Y eso es profe, una pregunta. En esto de lo que es también la expresión corporal, más que todo en esto artístico, también tiene mucho que ver con, por ejemplo, las personas que hacen doblajes, o sea, doblaje de voz y algo así. ¿También afecta o no? ¿O eso sería ya claro, otra cosa? claro Ah, que sí. De hecho, o sea, por ejemplo, para tú, hay muchos casos de esto, qué buen ejemplo que me lo acabas de poner. Cuando hacen doblaje en este espacio, ellos necesitan generar justamente, por ejemplo, el grito de ira, o sea, el cuerpo tiene que moverse para tomar justamente o sea, digamos, en el doblaje tome, digamos, esto. Porque claro, si yo leo de corrido, pues no va a haber digamos, esa emocionalidad que le pone el cuerpo. Entonces, sí, efectivamente el cuerpo juega un papel importante, aunque no se lo vea, por supuesto. ujú. Gracias, Lizzy. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Em, y tenemos la corriente pedagógica que está por aquí. Ok. ¿Qué es la corriente pedagógica? Entonces, en ese sentido, la corriente pedagógica, siguiendo un poco este hilo, eh, vendría a ser como, si quieres verlo así, usted seguramente estoy tratando de jalar a los ejemplos contemporáneos, por supuesto, ¿no? Para quizás no lo hago bien, espero que sí lo haga, pero es como hablar de estos reels educativos que explican cosas, ¿no? Entonces ustedes están viendo ahí que dicen, hoy vamos a ver, no sé, factoreo, hay un profesor de matemáticas que empieza a explicar, o no sé, incluso puede ser como una receta de comida, ¿no? Entonces cada movimiento te expresa algo así como hoy, vamos, pues el patacón se hace de esta manera, no sé qué, no sé cómo, tal, y ves cómo lo hace, ¿no? Que se pica la cebolla, que no sé qué, no sé qué, que el MasterChef hace esto, ¿no? Entonces, cuando participas en esto, estás generando una enseñanza, entonces se vuelve mucho, digamos, una pedagogía de lo que estás generando a partir, por supuesto, de la corporalidad. Entonces dice, hay que picar en la cebolla de tal manera, y empieza, y tú estás mirando. Entonces, no solo es que lo escuches, estás mirando cómo está haciendo. Entonces, cuando haces una dinámica grupal, también expresas. Cuando haces un video, también expresas, ¿no? Entonces, el cuerpo también está precisamente comunicando constantemente y enseñando, que esto es importante. Hoy, hoy precisamente veía un meme que me pareció muy gracioso, que decía como, el psicólogo dice que los niños imitan lo que ven. Y entonces la mamá responde, no, no es así, yo arreglo la casa y ellos no hacen lo mismo. Entonces, claro, es una broma que genera, digamos, este meme, pero que en realidad es así, es decir, que eh, probablemente no lo arreglen, pero digamos, copiarán la expresión corporal de otras formas, ¿no? Es decir, no solo de eso. Eso es parte de la formación, digamos, es decir, que no lo copian en ese momento, pero después cuando son grandes reproducen precisamente eso, ¿no? Estos temas de, no sé, arreglar, no sé qué, o de no arreglar, o de salir los domingos, porque, digamos, es una tradición. A propósito de la fanesca, que esto también es súper semiótico de la fanesca, que no tiene nada que ver con corporal, pero es muy semiótico. En algún momento en el otro semestre vamos a ver el análisis de la fanesca, los 12 granos, lo que implica todo eso, y la cosmovisión que existe dentro de la agrupación familiar. Bueno, sigamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Las 10. Bueno, les voy a robar 3 minutos más. ¿Cuáles son las capacidades que desarrolla la expresión corporal? Entonces, claro, eh, no solo es que hacemos ejercicio cuando hacemos expresión corporal, porque esto es interesante también, o sea, eh,
tú sientes, para la gente que ha ido al gimnasio, no, cuando digo ha ido o va al gimnasio, no me refiero a la cotidianidad, sino aunque sea una vez, o cuando has corrido una 5K, una K, 2K, lo que sea, vas a sentir que esa adrenalina después de salir del gimnasio, vas a decir, tengo que regresar, o sea, es que es espectacular lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, esa expresión corporal que sientes está activando, digamos, tus músculos, te está entrenando, tu mente, tus emociones, tu creatividad, digamos, se vuelven mucho más activa, ¿no? Eficiente. Y hay estudios, igual, otro spoiler, van a ver, hay unos estudios y es increíble cómo el cerebro se activa cuando haces ejercicio, increíble, y cómo se desactiva, por supuesto, cuando estás sedentario, ¿no? Entonces, es la importancia de que el cuerpo, digamos, esté constantemente ejercitándose, comunicándose y por lo tanto aprendiendo y conociendo. Cuando dice conociendo es que no es que te subas a la montaña, súper bien si lo haces. Conociendo se refiere a que conozcas los límites de tu cuerpo, que puedas conocer, digamos, que puedes subir más peso, que puedes correr, que puedes escalar, que puedes hacer muchas cosas y por lo tanto puedes expresar. Ok, muy bien. La pregunta del foro, pueden tomar nota, pero igual les voy a pasar, es la siguiente. Les voy a pasar estas láminas también para que las tengan, ¿no? Eh, para la próxima clase voy a bajarle las láminas porque pensé que teníamos 2 horas. Se imaginan hasta las 11. La pregunta es sencilla, ¿verdad? Es ¿cómo crees que la sinergia entre la voz y el lenguaje corporal, a propósito de la pregunta que hacía la compañera, pueden transformar una presentación en una experiencia inolvidable? Y lo primero que se me viene a la mente cuando pienso eso, dije, chuta, cuando estos chicos de MasterChef defienden la cosa y el cuerpo empieza a moverse y dicen, no, yo hice así porque no sé qué, que no sé cómo. Es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo creen que la sinergia entre la voz y el lenguaje corporal puede transformar una presentación en una experiencia inolvidable? Una presentación, me refiero no solo a un plato, puede ser, digamos, una presentación, una defensa de tesis, una presentación personal en una entrevista de trabajo. Es importantísimo la expresión corporal en una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta. ¿De acuerdo? Y en este momento les estoy poniendo en el grupo para que ustedes puedan tener preguntas. A ver. ¿No preguntas? ¿Dónde está? Viernes aquí. Entonces, pregunta for. Me avisan, por favor, si les llegó la pregunta. Sí, profe. Excelente. Bien. Ya les mando, ya les comparto los materiales también. Ok. Bien. Ok. Con esto yo finalizaría esta clase. Espero que les haya gustado. Espero que nos veamos un poco más antes para no tener que frenarles más tiempo. Ángel, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, buenas noches. Era sobre la clase de expresión corporal. Una consulta. ¿La expresión corporal se puede replicar mediante genética o solo por convivencia el otro individuo replica algún gesto corporal? No entendí muy bien tu pregunta, pero un poco a donde vas, creo yo, es que más que por genética hay una cosa, si fuera por genética hay una cosa que se denomina neuronas espejo, que está muy en boga también, que lo pueden consultar a propósito ahora de la inteligencia artificial, las neuronas espejo, y eso implica que, claro, tú te vas a acercar, digamos, y te vas a
a ser amigo y amiga y de pareja con gente que medianamente piense igual que ti, que tenga los mismos intereses. Entonces, por eso es que se denominan las neuronas espejos se activan justamente, ¿no? Eso, digamos, Freud y Lacan lo definieron para mí de una manera maravillosa, y es que uno no se enamora de otra persona si no se enamora de uno mismo. Por lo tanto, somos el reflejo, digamos, de nosotros mismos en los ojos de otras personas. Eso nomás era mi profe, gracias. Ya, con gusto. Dalimar. Sí, magistro, buenas noches. Mi pregunta era, ¿hasta qué día va a estar habilitada la pregunta del foro? Son 2 semanas. Ya, muchas gracias. No lo dejen para el último, porque esta evaluación es muy rigurosa. O sea, por eso es que tienen que tomarse 2 semanas precisamente para que lo trabajen fuera de la plataforma, es decir, sin errores ortográficos, lo vayan pensando porque es un tema muy personal y de ahí lo trasladan ese es mi consejo, ¿no? De ahí lo trasladan a la plataforma. ¿Ok? Carol, ¿tienes preguntas? Eh, sí, o sea, la verdad es que, bueno, recién me matriculé y nada, hoy como que recién me entré a clases, que fue la materia anterior de realidad nacional y apenas con usted. Ya como que le quería pedir que si es que me puede agregar como que en el curso de Teams, porque aquí puede contactarme por terceros para poder entrar a la clase. Claro, ahorita ya estás en el grupo, ¿no es cierto? Sí, me uní hace con un ratito. Ya, entonces ahorita te voy a Y poner... quería preguntar, o sea, si de pronto como que ya se tuvo clases con usted o algo, si es que ya hicieron algo, estoy atrasada en algo. Esta es nuestra primera clase. Estás totalmente a tiempo. Y si estás en el grupo en este momento, acaba de llegar la invitación que les mandé por WhatsApp. No sé si el horario de clases, aprovechando si es que alguien tiene. En mi caso, los viernes hasta ahora. Ya te pasarán en el grupo también. Si la compañera de pronto se une al grupo ahorita de su clase, podría dejar un mensajito ahí y la presidenta o en este caso yo, que vendría a ser como quien dice la segunda persona a cargo, podría ayudarle agregándola en el grupo que tenemos en general del semestre. Perfecto, me parece Bueno, muy bien. sí, perdón, ahorita mando un mensaje. ¿Puedo mandar un mensaje? Claro, con su permiso ya, profesor. Claro que sí. Ok, bien. Bueno, para despedirnos, les voy a pedir que enciendan las cámaras para por lo menos verles. Ya no están en la casa. Delimar, Valerie, Catherine, Josué, Andrés, Alexander, Stephanie, Ariana, Nayeli, Carmen, Karina, Nayeli, de acuerdo, perfecto. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa, tenemos un grupo para trabajarlo. Esto también es importante, no respondo mensajes por interno, todo es en el grupo para que todo sea transparente, ¿de acuerdo? Muy bien, Desiree. Muy bien, Renata, gracias por asistir a esta clase. Santi, una buena noche. Gracias, Víctor. Gracias, Delimar. Gracias, Valerie. Gracias, Carol. Nos vemos la siguiente semana. Buena suerte y ya les he de mandar cositas también al chat, ¿no? Un abrazo, Cristian. Un abrazo, Saúl.
qué bueno verte. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, pase bien. Pases bien.